Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. No sé si se acuerdan ustedes de algún consejo que hayan recibido anteriormente, que ahora, tal vez con los años de vida, con la experiencia que han tenido, se den cuenta que ese consejo que han recibido ha sido malísimo, uno de los peores consejos que han recibido. Créeme o no, había personas que invertían en CDs porque pensaban que esa era una buena inversión. Ahí por los años 80, 90, gente empezó a invertir en discos de música porque pensaban que si los guardaban podrían después invertirlos. Hace tiempo, ahí por 1920, se consideraba que el mercurio era una buena opción para aliviar diferentes molestias. El mercurio se utilizaba para curar gripa, para curar dolores, para curar estreñimiento, para curar dolor de cabeza. Y después, hasta 1950, se dieron cuenta que el mercurio es precisamente el que causaba esos dolores y te llevaba hasta la locura, hasta la muerte. Un relato ahí en una revista que encontré de historia, un relato sobre este suceso, sobre este evento. Fíjate cómo narra un paciente bebé que había consumido mercurio por bastante tiempo. Se pensaba que si le untabas al bebé mercurio en las encías, sus dientes iban a crecer fuertes, iban a crecer ellos fuertes, y en general era una buena idea. Fíjate, las manos y los pies del bebé se habían vuelto helados, hinchados y rojos. La carne se estaba separando, parecían tomates hervidos cuyas pieles se habían despegado de la fruta. Había perdido peso, lloraba con petulancia y se añaraba a sí misma por la intensa picazón, desgarrando la piel en carne viva. A veces su fiebre alcanzaba los 102 grados. No sé si es Fahrenheit, supongo que sí. Espero que sí. Fíjate, después continúa. Ya en edad adulta se le habría considerado loca, sentada en un catre, golpeándose la cabeza con las manos, arrancándose el cabello, gritando y arañando brutalmente a cualquiera que se acercara. Era una buena idea
la sabiduría de ese entonces, la sabiduría de ese mundo, y estaba destruyendo un montón de vidas. Estaba destruyendo un montón de hogares, estaba destruyendo la vida de esta bebé. No era muy diferente lo que estaba viviendo la iglesia de Corintios. El problema de Corintios, como Jared nos los había explicado la vez pasada, no es que estaba en la ciudad, no es que vivía dentro de la cultura, pero que la cultura había invadido a la iglesia. Y la gente no había tenido criterio para discernir cuáles eran los valores de la cultura que estaban arrastrando hacia la iglesia y cuáles eran las verdades del evangelio que confrontaban a esa sabiduría. El día de hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la sabiduría del necio, la locura de Dios y los redimidos. La sabiduría del necio, la locura de Dios y los redimidos. Entonces, Jared nos hizo el favor la semana pasada de introducir esta ciudad en Primera de Corintios. Había divisiones porque la gente estaba peleándose por quién era el más importante, qué grupo, qué facción era la más renombrada. Y esto era característico de la cultura en este entonces. En este entonces la gente se peleaba por querer ser famoso, por querer ser respetado, por crear un renombre entre la sociedad. Y Corinto tenía la peculiaridad de que era una ciudad nueva, relativamente nueva, no como Roma tal vez que los estratos sociales ya estaban más definidos, o eras pobre o eras rico. Corinto era una ciudad nueva y tenías la oportunidad de con tus esfuerzos, con tu sagacidad, pelear por un buen lugar en la sociedad. Y una vez que peleabas por un buen lugar en la sociedad, las puertas de tu vida se te abrían. El sueño en ese entonces, la señal de éxito en tu vida en ese entonces era si se te construía una estatua en la avenida de la ciudad de Corintios. Si se te llegaba a construir una estatua, un busto de tu persona, la gente empezaba a considerarte como una persona exitosa. La gente ahora empezaba a buscarte por consejo, por sabiduría. La gente ahora te veía como una persona respetada. Entonces, en este contexto, los cristianos llegan a la iglesia, los cristianos son influenciados por la cultura de esta ciudad y ahora se están peleando para ver quién es el apóstol o el líder con más renombre. Porque si yo soy un seguidor de un líder equivocado dentro de esta sociedad, pierdo renombre. Valía la pena entonces pelear por ver de qué grupo eras, si eras de Apolo, si eras de Pablo. Fíjate el versículo 17, cómo es que Pablo terminó la vez pasada. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y esto sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Que el apóstol Pablo no llegó predicando la sabiduría humana. El apóstol Pablo predicó el evangelio, predicó la cruz de Cristo. Y para estas personas el evangelio, el mensaje de la humillación de Cristo no tenía absolutamente nada de sentido. Para esta gente que se afanaba por ser popular, por ser pudiente, el mensaje del evangelio no tenía absolutamente ningún sentido. La semana pasada estaba viendo una película de Pinocho y hay una escena que describe muy bien esta cultura. Pinocho está yendo hacia la escuela. Y Pinocho quiere agradar a su padre. Su papá lo hizo. ¿Te acuerdas que entonces Pinocho tiene vida y ahora su papá lo manda a la escuela y entonces Pinocho va hacia la escuela porque quiere agradar a su papá y sabe que su papá quiere que Pinocho vaya a la escuela porque necesita aprender y necesita agradar a su padre, pero entonces se encuentra a Juan el honesto.
¿Sabes quién es Juan el Honesto? El zorro que lo encuentra, y el zorro se da cuenta que entonces esta marioneta con vida lo puede hacer rico, y lo que hace es tratar de convencerlo para que Pinocho empiece a trabajar por él. Lo que quiere es venderlo a un circo. Y entonces Juan el Honesto necesita convencer a Pinocho que ser famoso es una buena idea. Esa era la sabiduría de Juan el Honesto. La sabiduría de esta sociedad de Corinto era ser famosa, ser alguien importante, tener un renombre. Pinocho no le interesa esto. A Pinocho prefiere ir a la escuela para agradar a su papá. Entonces Juan el Honesto, fíjate lo que le dice: escuela. La escuela, entonces no has escuchado del camino fácil al éxito. La escuela es para los niños ordinarios, monótonos, comunes, aburridos y tontos. Tú necesitas ser famoso. Necesitas ser un actor, un empresario. No, un influencer. Es lo que dice en el diálogo. Nadie quiere ser un don nadie. Todos los que son nadie quieren ser alguien. La peor pesadilla de esta cultura, de la cultura de Pablo, de la cultura de los corintios, era ser un don nadie. La peor pesadilla de esa cultura era vivir una deshonra que te cancelara socialmente, que tu prestigio desapareciera. Y entonces todas las decisiones que se tomaban eran dirigidas hacia este objetivo. Todas las amistades que tenías, todas las decisiones que hacías, todas las relaciones personales en las cuales invertías, dónde trabajabas, cómo vivías, cómo te vestías, todo iba enfocado a ser alguien. Esa era la sabiduría de ese mundo. La sabiduría de ese mundo eran los principios, los valores que te aseguraban una mejor vida. Si veías a alguien exitoso, asumías que esa persona tenía sabiduría porque pudo aplicar conocimiento y lo llevó hacia una vida exitosa. Ahora erigías a esa persona como un líder donde ellos tenían autoridad para opinar de temas que tal vez no tenían un conocimiento alguno. Esa persona se había mostrado exitosa y ahora la sociedad los veía como a un líder, como alguien sabio que pudo abrirse camino. Es interesante el día de hoy que a Mark Zuckerberg, el líder de Facebook, le preguntan temas que absolutamente no tienen nada que ver con su formación ni con su conocimiento, pero su respuesta es atesorada como válida porque es un hombre exitoso y ahora puede opinar de teología. Ahora puede opinar de valores morales aunque no tiene absolutamente ningún conocimiento básico de cómo se hace una inferencia lógica o teológica. Pero esta persona ha sido puesta como un líder porque ha mostrado éxito en la sociedad. Hay líderes entonces que ahora los erigimos como sabios de este mundo. Y esos sabios de este mundo nos dicen que para tener una vida exitosa necesitamos hacer X o Y. Que lo que necesitamos es escuchar nuestro corazón, que lo que necesitamos es escuchar nuestros sentimientos, que no le tenemos que pedir permiso a nadie, que nuestra vida, que no hay consecuencias, que la vida se vive solo una vez. Esa era la sabiduría de ese mundo, esa es la sabiduría de nuestro mundo. Queremos ser alguien, nadie quiere ser un don nadie y todos los que son nadie quieren ser alguien. Antes Descartes había dicho pienso, luego existo. Nuestra sociedad afirma posteo y luego existo. La cultura de Corintios era soy importante y luego existo. Tengo una estatua en la avenida de Corintio y luego existo. El día de hoy, si no posteamos, no existimos. Si no nos volvemos virales, no existimos. Si no tenemos una vida exitosa, no existimos. ¿Has escuchado del FOMO o en inglés Fear of Missing Out o miedo de perderte o quedarte afuera? Es un síndrome social donde la gente tiene miedo a quedarse afuera
de cierto círculo social o de la sociedad, y entonces es una ansiedad que algunos experimentan cuando hay un tema mundial, un tema polémico, una situación, un evento que todos saben y que todos están platicando, pero esta persona no sabe absolutamente nada, y entonces experimenta una vergüenza, experimenta pues una pena de que se está quedando afuera, y entonces esta persona empieza a leer básico y a opinar de lo que está pasando en el mundo. Antes todos éramos epidemiólogos, todos éramos epidemiólogos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez inconscientemente tenías este miedo de que todos sabían lo que estaba pasando menos tú. Y entonces ya ahorita leíste un artículo y empiezas a criticar a López-Gatell porque no sabe lo que hace y chance y reprobaste biología en primaria. Pero eres experto epidemiólogo ahorita, porque eso estaba de moda, ¿te acuerdas? Después cuando pasó eso de moda y después llegó el conflicto entre Rusia y Ucrania, ahora ya todos somos expertos en conflictos internacionales y sacábamos nuestra opinión, nadie nos preguntó si gracias, ya siéntese señor, pero opinábamos y decíamos lo que pasaba y lo que debería de pasar. Nadie nos preguntó y no sabemos tanto como sabemos, pero queremos ser escuchados. Posteamos. Utilizamos nuestras redes sociales para postear lo que no sabemos con la pretensión de que sabemos algo. Descartes decía, pienso, luego existo. Nuestra sociedad ahora es posteo y luego existo. Queremos ser vistos, reconocidos, respetados. Y esa es la sabiduría de este mundo. Y como el pez tal vez que no se da cuenta del agua donde vive, nosotros no nos damos cuenta de la cultura en la que vivimos muchas veces y empezamos a consumir valores y los empezamos a introducir dentro de la iglesia. Muchas veces vemos el ministerio, la iglesia como una plataforma para postear y luego existir, o para ser notados y luego existir. No sé si has escuchado de este hombre, todo un personaje, Alfredo Adame. Antes, hace como un mes, se había declarado un emprendedor, un DJ. ¿Te acuerdas el que pasea las patadas de helicóptero, artes marciales? Hace un mes había declarado un DJ, un emprendedor. Después esta semana salió con que iba a abrir una página de OnlyFans. Es triste, ¿no? Es triste ver personas como nosotros, como tú y como yo, que pensamos que necesitamos ser notados, que necesitamos ser aprobados, que necesitamos ser estimados para ser alguien. Esa era la sabiduría de ese mundo, esa es nuestra sabiduría. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que el Evangelio radicalmente confronta la sabiduría de ese mundo y de nuestro mundo. Fíjate, ve conmigo al primer punto, la sabiduría del necio. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Los cristianos estaban peleando para ver quién era el más sabio, quién era el más renombrado, para ver quién era el más acaudalado, el más pudiente. Están creando divisiones como aquellas personas que comían mercurio sin saber. Estas personas están introduciendo veneno a la iglesia se está dividiendo, están sufriendo por esta sabiduría. Y Pablo les recuerda que el Evangelio es precisamente para los necios, precisamente para los que son considerados como necios en este mundo. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. El necio juzga el mensaje de Dios. Fíjate, ve conmigo al versículo 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Es una locura para las personas que creen en la sabiduría de este mundo. Es una locura para las personas que piensan que ser el primero es sabiduría. El mensaje de la cruz está resumiendo el Evangelio. Está resumiendo la verdad del Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, que nosotros somos creados, no somos creadores, que nosotros somos dependientes, radicalmente dependientes de la gracia de Dios, que cada suspiro que damos, Dios nos los da de su pura gracia y no nos lo merecemos.
El Evangelio es las buenas noticias de que nosotros como creación, no como creadores, nos revelamos de la gracia de Dios. Ahora somos pecadores y merecemos la justa ira de Dios. El Evangelio nos dice que no hay nada, absolutamente nada de bueno en nosotros. El ser humano no es intrínsecamente bueno, más bien radicalmente depravado. No quiere decir que es tan malo como podría ser, sino que es totalmente de pies a cabeza corrupto. Que su mente no puede captar las verdades de Dios, que su corazón esté endurecido hacia el amor de Dios, que su cuerpo no puede hacer otra cosa sino agradarse a sí mismo. Que está tan corrompido y está tan endurecido que la necedad le parece sabiduría. Y entonces el Evangelio de Cristo confronta totalmente la sabiduría de este mundo, confronta radicalmente los deseos de este mundo, porque no solamente nos dice que somos pecadores, que no nos merecemos nada más que la justa ira de Dios, sino también nos dice que Cristo nos redime y nos da su Espíritu Santo para que caminemos en humildad. Para la gente que está bebiendo de la sabiduría de este mundo, el Evangelio de la cruz es totalmente repugnable, incomprensible, porque no solamente me dice que debo de acercarme a Dios en humildad como un pordiosero endeudado, sino que también me dice que ya después de redimido he de caminar en humildad sabiendo que no merezco absolutamente nada. ¿Quién de los sabios de este mundo podría decir que esto es sabiduría? Cuando se nos enseña desde pequeños que nuestro deseo es lo más importante, que nuestro corazón es el que debe de ser escuchado, que nosotros somos lo más importante, que no nos debemos de dejar de nadie, ¿no es cierto? Para estas personas incluso su teología estaba nutrida por este tipo de ideología. Sus dioses eran fuertes, sus dioses eran vencedores, eran orgullosos, eran caprichosos. El Evangelio, sin embargo, nos da un Salvador humilde, un Salvador que murió en humillación, un Salvador que sus discípulos lo traicionaron, que murió solo, gritando en angustia, un Salvador que murió escupido, un Salvador que no pudo derrocar a sus enemigos, un Salvador que después de salvarnos nos llama a vivir en humildad. El Evangelio no es un mensaje para el ambicioso. El Evangelio no es un mensaje para el emprendedor. Porque el sufrimiento es el modus operandi de Dios. Es la forma en la que trabaja. Es la forma en la que trajo salvación a la creación y es la forma en la que edifica su iglesia, es la forma en la que madura al cristiano, es la forma en la que santifica al pueblo de Dios. Pablo, el Evangelio no da recetas para el éxito. Pablo no da un conjunto de principios para mejorar tu vida. Eso era la sabiduría de ese mundo. El Evangelio es el poder de Dios para transformar el corazón del hombre de su pecado, de su dureza espiritual. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha decidido perdonar a quienes no se lo merecían. Y para eso tienes que siquiera reconocer que no te mereces nada, ¿no es cierto? Para eso siquiera tienes que reconocer la verdad tan ofensiva de que eres una abominación delante de Dios. Que cada aliento que tienes es una ofensa a su santidad. Que cada deseo que tu mente produce es una voluntad totalmente contraria a su voluntad. Para eso tienes que reconocer que no puedes proveer nada a Dios, absolutamente nada a Dios de valor que Dios considere para tu redención. Para eso tienes que reconocer que no eres nada más que una escoria en el mundo y que no te mereces absolutamente nada. Y Dios muestra su misericordia perdonándote precisamente porque no te lo merecías. Ese es el mensaje de la cruz, esa es la sabiduría de Dios, esa es la necedad del sabio de este mundo. Muchos de nosotros hemos creído que el Evangelio son recetas para el éxito.
que el Evangelio es un poco de Cristo en medio de esta sabiduría de este mundo, y hermanos, nos debemos de arrepentir de eso. Cuando yo llego a Cristo no me promete absolutamente nada más que el perdón de mi pecado, y todo aquello que me da es por pura gracia, y si no me lo da, gloria a Dios. Si me lo da, gloria a Dios. Hermanos, yo no vengo a Cristo para que me dé un mejor X, un mejor Y, una mejor X, una mejor Y. Yo vengo a Cristo para que me lave de la culpa, para que me alivie mi conciencia de mis pecados, para que la abominación que ahora soy delante de Dios pueda ser renovada en Cristo y me pueda presentar totalmente puro, no gracias a mí, sino a los méritos de Cristo. El Evangelio no son instrucciones que Dios te da. El Evangelio es la declaración de lo que has recibido en Cristo a pesar de lo que eres. Pero el necio de este mundo, el sabio de este mundo juzga, y para él es una locura. Para él es una locura decir que el perdón es mejor que el éxito. Él no necesita perdón, él necesita éxito. Para el sabio de este mundo, el decir que necesita perdón es una locura. Decir que el perdón es mejor que el éxito es una locura. Pero también el sabio juzga no solamente el mensaje de Dios, juzga el tiempo de Dios. Fíjate, versículo 22, los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles piden sabiduría, un montón de recetas, de principios para el éxito, para mejorar tu vida, para tener una vida más sana, para tener una familia más sana, para tener una paternidad más sana. Quiero recetas, quiero principios, quiero algo que me arregle mi vida. Si me estás diciendo que el perdón es mejor que el éxito, olvídalo. Pero también el necio, el sabio de este mundo, también juzga los tiempos de Dios. Fíjate, los judíos piden señales milagrosas. ¿Te acuerdas de Mateo 16 cuando Jesús está caminando con sus discípulos y los judíos le piden una señal? Y ponte a pensar en esto. Estamos en Mateo 16. Jesús ha empezado a hacer milagros desde los primeros capítulos. Jesús ha estado haciendo señales, ha estado sanando, ha estado multiplicando, ha estado creando, ha estado perdonando, ha estado haciendo señales. ¿Te das cuenta de la ironía de esto? En el capítulo 16 los judíos lo rechazan porque piden señales. Jesús les dice, ustedes, una generación hipócrita, piden señales, pero no recibirán señales, sino la señal de profeta Jonás. ¿Te acuerdas de lo que estoy hablando? Lo interesante de esto es que Jesús había estado haciendo señales. ¿Cuál es el punto de esto? Que los judíos pedían señales, pero no la señal que Jesús les había dado, sino la señal que ellos querían. No querían un carpintero humilde que venía para ser humillado, sino querían un conquistador, un vencedor que derrocara a los romanos y que les diera una victoria. Querían a un Salvador que les bendijera su agenda. No solamente el necio juzga el mensaje de Dios como una necedad porque no considera que el perdón es mejor que el éxito, sino que también el necio juzga los tiempos de Dios porque no piensa que Dios es soberano y que Dios está por su gloria más que por tu agenda. Cristo no murió para bendecir tus planes. Muchos de nosotros no nos acercamos a Dios o nos alejamos de Dios porque pensamos que Dios no nos ha dado señales. Juzgamos a Dios en vez de que Dios nos juzgue a nosotros porque sus tiempos no son nuestros tiempos. Y tal vez no te sanó, tal vez no la sanó, tal vez no lo sanó, tal vez no te abrió la puerta a eso que querías, tal vez te la cerró. Para los griegos, el pensar que el perdón era mejor que el éxito era una locura. Para los judíos, el pensar que los planes de Dios eran mejor que sus planes era una locura. Te pregunto, ¿estás juzgando la sabiduría de Dios? ¿Crees que Dios te dará éxito? ¿Crees que por ser cristiano Dios te dará éxito? ¿Te hará un influencer? ¿Te dará un buen trabajo? ¿Te dará una buena familia? Te pregunto, ¿estarás consumiendo mercurio?
estarás siendo envenenado por la sabiduría de este mundo. ¿Crees que Dios te dará la señal que le pidas? ¿Esperas a rendir tu vida hasta que recibas la señal que esperas? ¿Crees que Dios murió para bendecir tu agenda? ¿Estás contento con un Salvador soberano que viene a establecer su reino aunque aplaste el tuyo? ¿Estás consumiendo mercurio? Fíjate, la sabiduría del necio, ve conmigo a ver la necedad del sabio. 27, versículo 27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. Fíjate los adjetivos: insensato, literalmente un estúpido, un obtuso mental; débil, endeble; lo bajo, lo insignificante. Lo compara insensato con sabio, débil con fuerte, lo insignificante con lo que es. Y quiero que te des cuenta en cómo lo describe para el mundo. Dios escogió a lo que es estúpido para el mundo, a lo que es endeble para el mundo. No está hablando de que Dios escoge precisamente a los de coeficiente intelectual más bajo. Está hablando de aquellos que se consideran necios para el mundo y que el mundo los considera necios. Está hablando de aquellos que se consideran débiles hacia el mundo y el mundo los considera débiles. Fíjate Mateo 5, versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Está hablando que tu estatus no tiene absolutamente nada que ver en los planes de Dios. Tu sabiduría, tus dones, tu necedad no tienen absolutamente nada que ver en los planes de Dios, que Dios escoge por pura gracia y que no puedes presentar ningún mérito aceptable delante de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús. Efesios 2, versículo 8, porque por gracia ustedes son salvos mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Date cuenta en esto: Dios nos escogió. Significa Dios eligió algo dentro de algo. Date cuenta de esto: Dios escogió a alguien, no ese alguien escogió a Dios. Regresa conmigo a Efesios 2:8. Porque por gracia ustedes son salvos, gracia, algo que no te mereces, que te es dado. Son salvos mediante la fe. La fe, ahora no te acercas a Dios por tus propios méritos, por tus esfuerzos, por tu sabiduría, por tu religiosidad, por tu disciplina. Te acercas a Dios y eres aceptado mediante la fe. Pero esa fe ni siquiera te pertenece. Esa fe ni siquiera eres capaz de producirla. Ve conmigo Efesios 2. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Fíjate, para que nadie se jacte. No es que estás acá porque eres más religioso que las demás personas. No es que estás acá porque eres más digno de salvar que las otras personas. Ve, date una vuelta al Parque Juárez. Las personas que están allí son igual que tú. Puede que seas peor que ellos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Hay personas que son moralmente más disciplinadas que tú. Hay personas que tienen más atribución moral que tú. Las buenas noticias del Evangelio es que Dios no considera absolutamente ningún esfuerzo humano. Y la sabiduría de Dios es que humilla al sabio para que nadie se jacte. Fíjate, versículo 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. No se da a conocer por sabiduría humana, por esfuerzos, por disciplinas, por familias, por tradición, por apellidos,
se da a conocer por una fe. Y esa fe no puede ser producida por nosotros si no es dada por Dios, y se la da a quien Dios escoge. ¿Te suena ofensivo ese mensaje? ¿No te parece injusto? El necio de este mundo juzga la sabiduría de Dios. El necio de este mundo no deja que el mensaje de Dios lo juzgue. Juzgo la sabiduría de Dios. El pensar que Dios escoge. El pensar que Dios me escoge junto con este cuate que no se lo merece. El pensar que Dios escoge este cuate y no escoge esta persona, que esta persona vela como es mejor que esta persona. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. No está diciendo que Dios es necio, sino que lo que el mundo considera necio es más sabio que la sabiduría del mundo. Fíjate, déjame terminar con el último punto, los redimidos. La sabiduría del necio, la necedad del sabio, los redimidos. Versículo 23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Versículo 24. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Versículo 18. La segunda parte dice: en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Ahora quiero decir algo ahí acerca del poder de Dios. Es poder de Dios para salvarnos, para redimirnos, para darse a conocer a nosotros. No es poder de Dios que te da para tener una mejor vida. No es que ahora te hace un poderoso en la sociedad. El poder de Dios está hablando para revelarse a gente empobrecida, a gente endurecida, para transformar corazones, para salvar lo insalvable, para los que se salvan, para los que han experimentado esta gracia. Para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Date cuenta, no es tu poder, ni es la promesa de que vas a tener una vida poderosa o dentro de los poderosos de esta sociedad. Hay una parte en el libro de Juan Bullán, en El progreso del peregrino, cuando Cristiano, ya atravesado por la ciudad del placer, ha resistido los consejos de su hermano el cómodo, de su hermano el carnal, y ahora se está acercando a la ciudad que está en la colina, y esa ciudad la ha preparado el Señor para aquellos que aman su nombre. Y este cristiano está subiendo hacia esa colina, está cansado, quiere descansar, se da cuenta que la ciudad está cerrada, toca la puerta, el portero abre y le dice: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Fíjate, cristiano dice: mi nombre era desgraciado, pero ahora llámame cristiano. Y ese es el corazón de cada cristiano. No nos interesa ser reconocidos por el mundo. No nos interesa ser influencers, no nos interesa ser estimados por el mundo. El mundo nos considera necios, el mundo nos considera locos, el mundo nos considera débiles. ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser agradado por el mundo? ¿Por qué te esfuerzas tanto por ser encontrado por una sociedad que rechaza a tu Salvador cuando aquel que vale la pena y murió por ti te encontró en esa sociedad? ¿Por qué si eres encontrado por nuestro Redentor, vives tu vida tratando de ser encontrado por los demás, de ser estimado? Cuando Dios ha amado lo inestimable, lo inalcanzable, lo insalvable, lo despreciable. Mi nombre era desgraciado, pero ahora llámame cristiano, y podemos decirle a este mundo y a su sabiduría: nuestro nombre era desgraciado, pero ahora llámame cristiano. Nuestro nombre era sabio, ahora llámame necio. Nuestro nombre era fuerte, ahora llámame débil. Versículo 26, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Fíjate, pero gracias a Él y gracias por sus peros en la Biblia.
No éramos fuertes ni sabios, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús. Gracias a Él, no gracias a nosotros. Gracias a Él, no gracias a tu sabiduría. Gracias a Él, no gracias a tu disciplina. Gracias a Él, no gracias a tus esfuerzos. Gracias a Él estamos unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Somos un pueblo pobre, enriquecidos por nuestro Señor. Somos un pueblo considerado como necio, y Cristo es nuestra sabiduría. Somos un pueblo considerado débil, fortalecidos en Cristo. Hermanos, mientras la sociedad hoy en día añora por ser reconocida, estimada, por ser famosa, nosotros añoramos por conocer más a Cristo, nuestra sabiduría, ¿no es cierto? Cuando oí hablar del amor de Jesús, mi alma no lo comprendía. Me decía que por mí Él sufrió en la cruz, mas mi alma no se conmovía. No podía comprender el afán y la fe con que hablaban de Cristo y su amor, mas ahora yo puedo decir que Jesús también es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, mas ahora yo puedo decirlo también, Jesús es mi Salvador. Me decían que Jesús era el Hijo de Dios, de todas las cosas, Creador. Siendo en forma de Dios, forma de hombre tomó. Así pudo ser Salvador este mundo. Así pudo ser Salvador este mundo al Señor Jesucristo. En la cruz le colgó despreciando su amor, pero Dios me hizo ver en la cruz mi salud. Jesús es mi Salvador, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Reconozco que repetidamente mi corazón añora la sabiduría de este mundo. Señor, mi corazón crece descontento, inquieto, porque creo lo que el sabio de este mundo me afirma y empiezo a ver tu sabiduría como necedad, el morir a mí mismo como algo innecesario. Tu santidad la veo más despreciable a mi placer, Señor. Confieso mi corazón, te ruego que tú hagas un milagro en nosotros. Padre, que tú nos des de tu Espíritu Santo y que podamos atesorar tu sabiduría cada vez más. Padre, que podamos hacer de Cristo nuestra fortaleza, nuestro renombre, que podamos confesarlo a Él como aquello que nos identifica. Señor, nos consideramos muertos al mundo, crucificados con Cristo. Padre, lo reconocemos como aquel que ha dado todo por nosotros, nos ha llamado a vivir en obediencia, en humildad, y nos ha dado todo a pesar de lo que éramos. Mi Dios, te agradecemos por tu palabra y por Él, en Cristo Jesús. Amén.